A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, tributario, financiero y laboral, pero sobre todo la importante presencia de nuestros entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. La semana pasada abordamos un tema muy importante sobre los impactos de la pandemia del COVID-19 en los estados financieros. Hoy vamos con la parte 2, la parte final, y la presencia del doctor Antonio Trujillo, experto en el ámbito de la contabilidad, en el ámbito de las finanzas. Antonio, primero agradecerte por querer concluir el espacio tan importante que la semana pasada creamos sobre un tema, yo digo, único en el sentido de que jamás en la vida podíamos habernos imaginado que teníamos un efecto importante de una pandemia a nivel mundial y que tiene que reflejarse de manera adecuada en nuestros estados financieros. Es por eso que el día de hoy vamos a generar el cierre de este tema tan importante de los efectos que se tienen que reflejar en nuestra contabilidad, en los estados financieros de la COVID-19. Es importante considerar, Antonio, lo que veníamos revisando, ¿no? Un análisis de cuenta por cuenta, y nos habíamos quedado pues definitivamente con algunos temas sobre la mesa. Habíamos topado el tema del reconocimiento de los ingresos, algún tema en lo que era la propiedad, planta y equipo, en los inventarios. ¿Qué más debemos considerar para ir cerrando estos estados financieros que, por duro que sea, tienen que reflejar la realidad, la imagen fiel de las organizaciones? Seas del tamaño que seas, grande, pequeña, mediana, microempresa, pero los estados financieros es el reflejo de lo que me está pasando, lógicamente, con las expectativas para muchos de nosotros que lo que viene en el próximo año sea mejor. Bienvenido, Antonio, a tu programa Tributación de hoy. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes, a todos los contadores financieros, a los microempresarios que nos están siguiendo hoy por redes sociales, por la pantalla de este prestigioso programa. Buenas noches a todos y sin duda alguna, hoy en la mañana hablaba en un taller que estábamos haciendo de cierre tributario, justamente de los impactos que va teniendo la pandemia en los estados financieros de las empresas. Sí, sin duda habrá por ahí empresas afortunadas que en la pandemia han visto la oportunidad de crecimiento, pero hay otras que no han sido tan afortunadas y por el contrario empiezan a sentir los efectos que ha generado la crisis que ha producido este COVID. Desde luego, si es que tenemos restricciones, si el mercado se reduce, si no cumplimos las expectativas comerciales, entonces todo eso se traslada al estado financiero. Y hoy el análisis, la evaluación que tenemos que hacer cuenta por cuenta es fundamental. Por ejemplo, en el rubro de inventarios, claro, si yo al inicio del año me sobreestoqué, hice importaciones, por ejemplo, de vehículos muy grandes porque tenía una expectativa de vender tantas unidades y de pronto entramos en una paro obligatoria, restricciones de movilización y resulta que no estoy saliendo con los inventarios. Si yo tenía inventarios tecnológicos, entonces el asunto puede ser mucho más complicado. Si tenía inventarios perecibles y no podía llegar a mis clientes, entonces el asunto puede ser todavía más complicado. Entonces, ¿qué efectos nos vamos a encontrar? Yo creo que hay una palabrita clave ahorita para todas las cuentas del activo, y esta palabrita se llama deterioro. ¿Sí? Sí, y es una palabra que a veces las empresas, los contadores, tenemos cierto, yo digo, recelo de decir deterioro. Los activos se deterioran y hay que reflejar esas pérdidas. Entonces, esta palabra, por dura que parezca, y lo vuelvo a repetir, tiene que ser parte de un análisis profesional, técnico,
que también el cálculo de esta pérdida por deterioro sea realmente lo que es, ni esté subestimada ni sobreestimada, y que refleje pues la imagen fiel de la actividad, la imagen fiel de lo que está pasando con los inventarios. Esta palabra de deterioro, ¿cuál es este cálculo técnico que se debe hacer? Si estás en un lenguaje de contabilidad internacional, las famosas NIFs, las normas internacionales de información financiera. Sí, bueno, el objetivo ya sea que se establece tanto en la NIC 2 como en la sección 13 de la NIF para pymes, es que los inventarios en la fecha del balance, el costo en libros de esos inventarios no exceda el valor que puedo recuperar de ellos. ¿Qué quiere decir el precio que la transacción puede ser intercambiada, el activo vendido? Correcto. Para ponerles en lenguaje más sencillo a todas las personas que nos están mirando, quiere decir que mi costo tiene que estar siempre por debajo de ese precio de venta que yo espero. Correcto. Es decir, correcto. De su valor neto de realización. Correcto. Entonces, el objetivo de las pruebas de medición, porque aquí estamos hablando de medición del inventario del activo en la fecha del balance, es justamente eso, que el costo del inventario no exceda del valor que yo puedo recuperar de ese inventario. Ahora, ¿eso qué, en qué confluye? En que a lo mejor yo tenga que registrar en la contabilidad una pérdida, ya sea por deterioro parcial o por deterioro total. Parcial quiere decir que yo no voy a poder recuperar parte del costo. Ejemplo, si es que yo importé inventarios para la temporada de verano y el verano ya terminó y hoy estamos en invierno y yo mantengo rezagos de esos inventarios, entonces puede ser que a lo mejor en invierno, si yo quiero salir de ese inventario, tenga que hacer una rebaja significativa de los precios de venta. Y a lo mejor con esa rebaja significativa de los precios de venta, costo, yo ya no pueda recuperar la totalidad del costo del inventario y tenga que ver reflejada una pérdida como tal. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una buena planificación para este cierre de año, porque tenemos que, yo diría, aplicar 4 procedimientos fundamentales. ¿Cuáles son estos 4 procedimientos? El primero, una buena observación física del stock del inventario, con todas las limitaciones que tenemos hoy en día, porque hoy, claro, no es que podemos planificar una toma física de inventarios como la que hacíamos en años pasados, con varios grupos de conteo, con doble conteo, no, hoy tenemos restricciones, claro, y con esas restricciones tenemos que aprender a sobrevivir y de alguna manera vamos a tener que arreglárnoslas para poder hacer esa observación física. En la observación física lo que vamos a determinar básicamente es que existen inventarios dañados, caducados. Te pongo un ejemplo, si yo vendo medicamentos, basta que la cajita del medicamento esté aplastada ya para que ese producto no se pueda comercializar. Así es. Entonces tenemos que saber cuál es el inventario que vamos a observar, en qué estado lo deberíamos esperar encontrar. Entonces, a través de la observación física vamos a identificar si es que parte de nuestros inventarios han perdido flujo de caja. Esa es como primera tarea. La segunda tarea, para los inventarios disponibles para la venta, vamos a tener que hacer una prueba de medición que se conoce como costo menos el valor neto de realización. O sea, que el costo de mi inventario no exceda al valor neto de realización. El valor neto de realización de un inventario es una estimación, no es un dato que sale de la contabilidad. El costo en libros del inventario es el que sale de la contabilidad. Cuando hablamos de estas pruebitas de medición, estamos hablando de estimaciones. Son cálculos que tenemos que realizar para obtener cuál sería el valor que yo podría recuperar de ese inventario. Lo que quiere decir es que después de que usted aplique estas normas, estas pruebas contables importantes, saber que el inventario tiene que estar medido, registrado, para que nos entiendan, a una fecha balance en el valor correcto, el valor justo, sí, para que ese precio en el que yo estimo vender siempre esté por encima del valor en libros. Correcto. Entonces, Correcto. En esta pruebita de medición de costo inferior al valor neto de realización, que el inventario esté valorado siempre a un valor menor, entonces tenemos que calcular esta estimación. Y esta estimación requiere que levantemos información financiera de los diferentes ítems de inventarios, porque estas pruebas se realizan ítem por ítem. El BNR es igual al precio de venta que tendría el inventario, menos sus costos de terminación, en el caso de que el inventario todavía esté en proceso de fabricación, menos gastos de ventas. Entonces, claro, yo una vez que obtenga el valor neto de realización, voy a tener que comparar contra el costo. Y si el costo del inventario excede al valor neto de realización, voy a tener que reconocer una pérdida. Pero claro, esta prueba de medición tiene que quedar documentada, ¿sí?, en alguna parte. Porque claro, el hacer estas pruebitas también tienen consecuencias fiscales. ¿Sí? Claro, yo voy a reconocer hoy un gasto, porque no deja de ser una pérdida, ¿no? ¿Sí?
Y son consecuencias fiscales que la mayor parte de contadores dicen, pero ¿para qué la voy a hacer? Si es una pérdida que el fisco no me va a aceptar. Tenemos que separar. Yo creo que ya a estas alturas tenemos que pensar como, yo digo, administradores, empresarios, contadores, que la contabilidad financiera va más allá de cualquier tema de forma, de tema tributario. Los impuestos son importantes. Estamos hablando que la ley tributaria es una ley dura, es derecho público, pero los estados financieros son reales. Esto es una pérdida, usted perdió. Sus estados financieros definitivamente reflejan lo que a usted le pasó. Pero ahora, como tú sabes, tenemos ya una norma tributaria que permite el reconocimiento de estas diferencias entre lo contable y lo tributario, porque hablar dos lenguas para el contador yo no digo que es ya una opción, es una obligación. El contador debe saber lo que tú acabas de decir. O sea, yo tengo que realizar esta provisión que es una pérdida, tengo que dejar a este inventario en el valor correcto. Si el valor correcto es $5, es $5 y eso es lo que tiene que reflejarse. Pero también hay algo importante, que hoy la norma tributaria acepta este famoso término que se llama los impuestos diferidos, Antonio. Y en un cierre fiscal, ¿cuál es tu opinión? ¿Los contadores hoy debemos dominar el tema de los impuestos diferidos? Sin duda alguna, porque si no manejamos el tema de impuestos diferidos, tampoco vamos a poder aplicar estas pruebas de medición que la NIF requiere y que son obligatorias. Lo que debemos entender es que sí, yo voy a reconocer hoy un gasto, pero al reconocer ese gasto no es que yo voy a pagar más o menos impuestos, el impuesto que voy a pagar es el mismo. En el tiempo. Y en el tiempo es el mismo, ¿no? Así Inclusive, si yo el día de hoy decido no hacer esta provisión, simplemente la base imponible es más alta y el impuesto que pago es el que debería pagar. Si yo resto esa provisión, reconozco esa pérdida, ¿sí? Es un gasto no deducible, entonces el impuesto sería el mismo que yo registraría si es que no lo hubiera hecho esa provisión. Tal vez la clave está en que yo debo entender esto, que yo debo aplicar, sí, esta prueba y debo reconocer el impuesto diferido que seguramente al final del año van a ser al comparar las bases financieras y tributarias de los activos y pasivos. Tengo que generar definitivamente un entendimiento de que el lenguaje contable tiene que darse la mano con el lenguaje tributario. Correcto. Y debo saber, debo entender que los impuestos diferidos es una obligación para que las NIF se puedan aplicar en su contexto y la norma tributaria igual, porque el fisco, la norma fiscal, va a querer que los impuestos para materia tributaria se paguen en base a su normativa, porque eso lo dice la normativa, y eso es algo que nosotros siempre tratamos en los seminarios y sobre todo tú con tu experiencia financiera y tributaria, es algo que hoy sí o sí se tiene que manejar. Tenemos una autoridad fiscal mucho más técnica, que ya habla de temas NIFs, que ya habla de impuestos diferidos, que ya habla de un formulario 101 que es la mezcla de los dos universos. Sí, y sobre todo entender que las pérdidas no son diferibles. Así es, las pérdidas desde el ejercicio donde se conoce. Se tienen que registrar en el año en que se producen y se conocen. Y si yo difiero pérdidas, entonces en el futuro eso podría generar consecuencias tributarias, porque el fisco va a decir, oye, ¿cómo es esto que me reconocen este año una pérdida que tenías que haber registrado en el año previo? Entonces, el no manejar la técnica contable, el no manejar el enlace que existe con la norma tributaria sería un problema. Ahora, la siguiente prueba que haríamos en los inventarios tiene que ver con la rotación. Y la rotación lo que busca es determinar aquellos inventarios que en el tiempo se han convertido en obsoletos, o sea, que no están vendiéndose, que no están rotando. Y ahí tengo una pregunta. Muchas personas dicen, ¿por qué el inventario tiene que rotar en 12 meses? Siempre es la pregunta que te dicen, porque yo tengo ciertos inventarios que yo no les puedo considerar obsoletos, porque yo sé que en 15, 16 meses se venden. ¿Qué es lo que les tenemos que decir sobre el concepto real? ¿Qué es inventario? Bueno, lo primero que debemos entender es que el inventario es un activo operacional, que forma parte de la rotación del capital de trabajo. Entonces yo no compro un inventario para venderlo en 2 o en 3 años. Yo compro un inventario para convertirlo en flujo de caja lo más rápido posible. Así es. En el ciclo de operación del negocio. Y esa palabra es importante, ciclo de operación. Sí, y si el ciclo de operación es de 3 meses, pues yo espero que mi inventario rote en 3 meses, no en 3 años. Entonces, claro, no hay excusa. Si yo tengo un inventario que está 3 años en la contabilidad o 18 meses, ese inventario dejó de ser corriente ya hace mucho tiempo. Y ese inventario ya se encuentra deteriorado. O sea, el que tenga una buena apariencia física no quiere decir que me vaya a ayudar a generar ingresos o beneficios económicos, sino hace rato ya lo hubiera hecho. Entonces, claro, uno no puede diferir las pérdidas. El inventario es un activo corriente. Corriente quiere decir que
en 12 meses ya debió estar realizado. Así es. No en más tiempo. Y eso es algo que quiero que la gente, sobre todo los financieros, las empresas, entendamos, los contadores, que hay definiciones que son claras y que cuando uno comienza a leer los libros de las famosas normas contables, esas definiciones te hacen recapacitar y dicen, eso es lo que debe pasar. Cuando dices que es inventario, es un activo que se tiene que realizar en tu ciclo de operación. Correcto. Es un activo que tiene que estar realizado máximo a 12 meses de tu ciclo, de tu registro, de la transacción que fue reconocida en el balance, y que si él no ha rotado, no se ha vendido, hay que reflejar estas pérdidas en los estados financieros. Y algo que debemos entender es que el inventario es un recurso valioso, que cuando no rota, entonces empieza a producir pérdidas. Sí, porque cuando yo tengo un inventario que no rota, entonces empiezo a gastar más de lo que debería, porque tengo que incurrir en costos de almacenamiento, costos de seguridad, costos financieros, entonces la compañía empieza a perder más recursos. Entonces, esta pruebita de rotación, lo que identificas es eso, básicamente la obsolescencia, aquellos inventarios que definitivamente por la razón que sea no están siendo vendidos y por la razón que sea ya perdieron flujo de caja. Puede ser un flujo de caja parcial o un flujo de caja o una pérdida de flujo de caja total. Y ese efecto se tiene que reconocer en los estados financieros. Ahora, de la mano viene la tercera prueba, una pruebita adicional que sería la cuarta y que tiene que ver con el tema de la caducidad. Correcto. Yo creo que la caducidad es una prueba que la realizamos básicamente a aquellos productos perecibles. Correcto. Medicamentos, alimentos, químicos, a los productos que caducan. Sí, porque en la vida real nadie compra un alimento ya caducado o que está cerquita de caducarse. Peor una medicina por el tema nadie del compra un riesgo de medicamento salud. que está caducado o que está cerca de caducarse. Por ejemplo, un medicamento que está a un año de su vencimiento ya prácticamente no se puede vender. Ya nadie lo compra, ninguna farmacia dice, a ver, yo lo compro. En algunos casos ni siquiera nadie los acepta como regalo. Entonces, esas ya son pérdidas que deben reflejarse. Claro que con la caducidad, pues ya no estamos hablando de un deterioro parcial, estamos hablando ya de un deterioro total. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado cuando hacemos todas estas evaluaciones es el no duplicar provisiones. Así es. ¿Cómo no se duplica provisiones? ¿Qué nos dice la norma contable sobre qué debe contener toda esta prueba de deterioro? ¿Qué se considera? Lo que debemos pensar es que el inventario, por ejemplo, yo tengo un inventario A que tiene $100 de costo, entonces yo le voy a hacer estas cuatro pruebas. Entonces yo hago la prueba de observación física, 0 deterioro, hago la prueba de BNR, el deterioro valor neto de 10, realización que acabamos de hablar. Sí, hago la prueba de rotación, me sale que tengo que provisionar 40, y hago la prueba de caducidad, resulta que está caducado y tengo que provisionar 100. Entonces yo no podía sumar 10 más 40 más 100. Imposible, porque es un solo producto. Correcto. Que puede tener todas las condiciones. Entonces, lo que debemos tratar de hacer es que cuando el inventario sale provisionado en más de unas de estas pruebas de medición que hacemos, tomar la provisión mayor. Lógico, es totalmente y en ningún claro. caso la provisión podrá exceder Del 100% del valor del inventario. Correcto. Estas cosas parecen sencillas, parecen claras, pero definitivamente tenemos que tomar en cuenta que cuando nuestros contadores estén haciendo estas pruebas técnicas, estén aplicando la norma contable como debe ser, con todos los parámetros, con todo lo que estas normas son rígidas, y adicionalmente al final del ejercicio fiscal, mirar qué difiere con la norma tributaria. Y viene la palabra mágica para el contador: impuestos diferidos. Correcto. Impuestos diferidos que ahora tiene que ser conocida de una manera real. Ya estamos hablando de 5 años en que la norma tributaria aceptó los impuestos diferidos en el Ecuador. Se entiende que son 5 años que nuestros estados financieros, si están verdaderamente bajo NIPS, deben tener estos cálculos para que el lenguaje contable y el tributario se den la mano. ¿Qué pasa, Antonio, por ejemplo, con el tema del reconocimiento de los instrumentos financieros? Las cuentas por cobrar. Estamos viviendo problemas de cobranza real. Estamos hablando que si ya veníamos con un tema de incobrabilidad por las crisis que nuestro país está viviendo y que afecta definitivamente a este conjunto, a esta dualidad que se llama cliente-proveedor, proveedor-cliente, pues ¿qué pasa hoy con esta cartera, estas cuentas incobrables? Sí. ¿Qué te dice la normativa? ¿Cómo se tiene que llegar a colocar el valor que realmente voy a cobrar bajo las expectativas reales de mi realidad objetiva? Mira, qué interesante el tema, ¿no? Hoy en la mañana, mientras daba una clase, hablábamos justamente de este tema de la cartera. Y alguien me decía, no, es que para mi empresa este año ha sido muy bueno, estoy vendiendo mucho más que antes, pero, siempre hay un pero,
estoy cobrando mucho más lento. ¿Sí? O sea, mis clientes ya no me están pagando en los plazos que yo esperaba recuperar. Y puede ser que en algunos casos, algunos de ellos inclusive han entrado en default. O sea, quiere decir que se convirtieron en cartera vencida. Claro, no es solo el hecho de vender. Yo creo que también el hecho importante es el de poder cobrar lo que se vende. Y la pandemia, nos guste o no, en muchas actividades ha ocasionado que los portafolios crediticios entren en procesos de deterioro, han empezado a deteriorarse de a poquito. Y aquí tenemos una visión. Por un lado están las NIF Full y por otro lado está la NIF para pymes. Cuando hablamos de la NIF para pymes, entonces quienes aplican esta norma van a tener que establecer modelos para poder evaluar deterioro en base a evidencia objetiva. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si es que existe evidencia objetiva de deterioro en sus activos financieros, ¿sí? En sus instrumentos financieros básicos, entonces vamos a tener que reconocer una pérdida por deterioro inmediatamente en resultados. Claro, la evidencia objetiva, cuando hablamos de NIF para pymes, es que la cartera se convierte en vencida. Yo digo, si ya tengo una cartera que está vencida más de un año, yo a veces me pregunto, ¿y qué más evidencia quieren? Por supuesto. Se supone que la cartera no deja de ser un instrumento financiero que tiene que generar el flujo de caja que yo esperaba en el tiempo que esperaba. ¿Qué pasa con el tema tributario? No, pero hay otro tema adicional. Bueno, ¿qué pasa adicionalmente? El enfoque en cambio de NIF Full me habla en cambio que yo debo aplicar un Para modelo de deterioro. Para las personas, Antonio, que nos están mirando, cuando hablas de NIF Full, estamos hablando que son las normas completas de contabilidad bajo estas normas internacionales, porque en nuestro país se aplican las normas internacionales de información financiera, las completas y las normas para las pymes, tomando en cuenta que cuando hablamos de pymes estamos hablando de un sector que pueden ser micropymes, pequeñas, medianas, porque estas normas de NIFs para las pymes es una norma también muy importante que nace de las NIFs, pero que es la norma que yo digo el lenguaje correcto del Ecuador. Sin embargo, hablamos dentro del conjunto de normas NIFs, normas completas y normas que se llaman NIFs para pymes. ¿Cuál es la diferencia en el tema del cálculo de las provisiones por deterioro de cartera entre una norma completa y una norma para pymes? ¿Cuál es esta diferencia? La pymes aplica un modelo de pérdida incurrida en base a evidencia objetiva, mientras que las NIF Full o quienes aplican NIF completas tienen que aplicar un modelo de pérdida esperada. Yo diría ya es un poquito más técnico. ¿Ya? Y cuando aplicas un modelo de pérdida esperada, tienes, yo diría, dos formas de valorar el modelo. Uno, el modelo general, que se basa en 3 etapas para el cálculo de la pérdida, y el modelo simplificado, que deberían aplicar en cambio quienes solo tienen cuentas por cobrar, activos contractuales, que es mucho más simplificado y sencillo. Mira, Antonio, yo como resumen de todos estos dos programas especiales, importantísimos. Y quedan temas pendientes. Y sí, nos siguen quedando temas pendientes, pero yo realmente voy a pedirte, pues, que con tu experiencia, con todo ese conocimiento, porque yo te lo digo con humildad y lo diré siempre, pues eres uno de los exponentes más importantes que tiene nuestro país sobre este tema de NIFs. Voy a comprometerte para un programa a posterior, porque la semana que viene vamos a hablar del cierre tributario. Va a haber una edición especial en donde voy a dar unos tips del cierre tributario para que las personas puedan terminar correctamente. Te voy a comprometer para el mes de diciembre, finales de diciembre, a seguir hablando de este tema de la contabilidad financiera, los efectos de la COVID-19, pero también te voy a pedir que a través de tus redes sociales, todas las personas que quieran comunicarse contigo, que tengan esas inquietudes, sepan que en el mercado hay un experto de tu talla, de tu nivel, y que la gente tiene que estar asesorada, tiene que ir de la mano con los expertos. Pues Antonio, te felicito, te agradezco, gracias por estar en este programa de tributación de hoy. Y para mí, como siempre, pues el día de hoy me he sentido bendecida, como siempre, con todos mis entrevistados que tienen conceptos, explicaciones claras y que nos ayudan a comprender el marco regulatorio legal del Ecuador. Nos volvemos a ver la próxima semana en un programa más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy,
un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.